Tengo el gusto de estar nuevamente con Mario Gonzaga. Él es médico de Sanofi, compañía biofarmacéutica, y vamos a tratar un tema muy importante. Pues, doctor, qué gusto tenerlo acá. Este mes se conmemora la lucha contra la diabetes, una enfermedad que se ha convertido en la segunda causa de muerte en Ecuador, según datos del INEC en el año 2019. Casi 5.000 personas fallecieron por esta enfermedad. Doctor Gonzaga, cuénteme sobre estadísticas, de cuántas personas estamos hablando, ¿eso se puede saber? Hola Mariela, gracias nuevamente por la invitación. Sí, En el mundo entero. en el mundo entero la prevalencia de la enfermedad está alrededor del 10% de las personas mayores de 18 años. Actualmente estamos hablando que hay aproximadamente 400 millones de personas con la enfermedad y se calcula que han fallecido por año entre 5 a 6 millones de personas. Wow, casi todo Estados Unidos, pues, ¿no? Porque más o menos son los habitantes de Estados Unidos, increíble, una cantidad. ¿Por qué pasa esto y cómo prevenirlo, doctor? Excelente pregunta. La diabetes en realidad es una enfermedad que se caracteriza por tener niveles muy altos de azúcar en la sangre. Hay varios tipos de diabetes, pero la que es más común es la diabetes tipo 2, es la diabetes que ocurre en personas ya de mayor edad, personas adultas, generalmente a partir de los 40 años, tienen una predisposición genética, es decir, tuvo un padre, un abuelo, un tío que tiene la enfermedad, pero se desencadena por factores ambientales o factores de riesgo, principalmente la obesidad y el sedentarismo. Lastimosamente, la vida cotidiana, la vida de hoy en día, nos ha llevado a que uno trabaja sentado en una oficina, menos ejercicio y la gente aumenta de peso y esto lleva a que la persona lastimosamente padezca la enfermedad. Para prevenirlo, primero hay que saber que tengo esa predisposición que te decía, que tengo un familiar que tiene la enfermedad, bueno, y hacer un cambio en estilo de vida que me permita tener un peso adecuado y una nutrición adecuada. Claro. Ahora, ¿por qué no nos explica, doctor, de una manera, pues, gráfica, cómo se llega a la diabetes? ¿Por qué razón? Ya sabemos que son por los azúcares y los carbohidratos en exceso, ¿cierto? Eso está claro. ¿O es por algún otro factor? Sobre todo diabetes 2, ¿no? No estamos hablando de la uno, que es infantil y también adolescente, sino de la 2, que se llega por consecuencias de un mal estilo de vida. Sí, precisamente lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 2 es que el sobrepeso lo que genera es que se dañen unos receptores. En el cuerpo humano hay unos receptores que permiten que trabajen la insulina, que es una hormona que se secreta a nivel del páncreas. ¿Qué es lo que hace la insulina? Meter el azúcar que está en la sangre a la célula. Pero para poder meter la sangre a la célula necesita abrir la célula, y para abrir la célula necesita un receptor donde la insulina se junta, abre la célula e ingresa azúcar. Lastimosamente estos receptores se dañan en las personas que tienen un aumento de peso excesivo, obesidad por una gran cantidad de procesos oxidativos que generan, y al estar dañados la insulina empieza a funcionar mal, se empieza a acumular en la sangre, el azúcar en la sangre, cada vez tengo que secretar más insulina para intentar meter ese azúcar, hasta que llega un momento en que ya no puedo secretar tanta insulina e inclusive las células de ese páncreas empiezan a morir y hasta me llego a quedar sin insulina con el tiempo y con los años. Por eso es necesario empezar a utilizar tratamientos que eviten eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno realmente nunca sabe en qué momento la insulina se le puede acabar y se juega con eso, doctor. O sea, es como digamos, como una ruleta rusa. Porque tú Total, total. sabes que hasta este mes como, no, después mañana como otro poquito, no, mañana bajo de peso. ¿Cuál es la medida, cuál es el margen, pues, que tiene que llamar la atención? Cuando hablamos de obesidad, ¿de cuántas libras de más estamos hablando en cada persona? Hay un buen cálculo para poderlo ver. Hay un índice que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo que hace es que divide el peso de una persona por la estatura de esta persona. Y lo normal es que esta persona esté haciendo ese cálculo entre 18 y 24,9 o Es 25. bajísimo, doctor. Déjeme decirle que eso es casi atlético. Es lo normal, No, hasta 25. atlético, es casi atlético. Es una persona delgada, definitivamente. Pero ya pasando eso, entre 25 y 30 ya es sobrepeso. Eso ya se calcula sobrepeso. ¿Qué es la media normal del Total. Ecuador comiendo todos los carbohidratos que comemos y los fines de semana desatándonos? Definitivamente es la media, es lo más común con las personas con sobrepeso. Y de ahí ya viene la obesidad, que es la persona que tiene más de 30 y bueno, puede llegar hasta 40, obesidad mórbida, que son las personas que generalmente necesitan cirugía bariátrica para tratar de mejorar su
su estilo de vida, ¿no? Okay, Pero definitivamente el problema principal está en eso, en el estilo de vida de la persona y la conciencia que tiene que hacer sabiendo todavía que tengo familiares con la enfermedad. ahora, ¿desde cuándo empieza el peligro? ¿Desde pasando 25 de masa corporal o pasando 30, ya la obesidad? El peligro comienza desde que tengo sobrepeso. Desde que tengo sobrepeso empiezo a tener peligro de enfermarme, obviamente, y esto lo que ocurre adicionalmente es que tengo que empezar a medir otros factores. Si tengo el colesterol muy alto, si tengo HDL o el colesterol bueno muy bajo, si tengo una circunferencia de cintura muy elevada, lo normal es que en un hombre esté entre 112 centímetros, la mujer menos de 90 centímetros. Si ya empieza a pasar esto, yo ya me estoy dando cuenta que estoy en un proceso de generar o llegar a diabetes. Claro, claro. Entonces quiere decir que estamos llamados a hacer ejercicio a diario para que la diabetes no siga aumentando en el mundo. O sea, esto es un llamado realmente importante. Definitivamente. A cambiar todo. O sea, como urgente, como la campanita. Es así, definitivamente es un problema de salud pública que cada vez está generando más pacientes, como bien lo dice, en México, por ejemplo, la prevalencia de la enfermedad está entre el 18 y 20%. 20% de la población mexicana tiene diabetes. ¿Cómo han comido todos esos mexicanos, Dios mío? Precisamente es por la comida. Claro, precisamente con la comida. ¿Hay algún país del mundo que pues la diabetes ni la vea o la vea en un nivel muy bajo? Hay países que tienen una vida distinta, que tienen prevalencias mucho más bajas, están entre el 4 y 5%. Sin embargo, que recuerden en este momento, no hay uno que te diga, sabes que aquí no hay diabetes. Probablemente Japón puede ser, ¿no? O algún país mediterráneo que tiene una buena comida. Podría ser. Los países asiáticos hoy en día inclusive están aumentando mucho su prevalencia en diabetes, así que aunque nosotros pensamos que tienen una vida saludable y uno los ve muy delgados, pero hay una gran cantidad de pacientes que no lo son. En verdad están aumentando mucho la prevalencia de diabetes en los países asiáticos. Claro. ¿Y eso debido a qué? A los cambios de costumbre en la alimentación. Me imagino que pero llegó Burger King, llegó McDonald's, llegó todo esto. Precisamente. Okay. Precisamente. Doctor, ¿qué nos recomienda para realmente tomar conciencia? Porque pues la diabetes puede empezar con sobrepeso desde un joven adulto o un adolescente, la diabetes tipo 2. Sí, definitivamente hace muchos años atrás se calculaba que la enfermedad debería comenzar a partir de los 40, 45 años, pero hoy en día nos estamos dando cuenta que no es así. Desde mucho más temprana edad ya está comenzando, precisamente por esa vida cada vez más sedentaria, por esa vida cada vez con alimentos que me van a provocar aumento de peso. Hay jóvenes, adolescentes que ya tienen obesidad y esto está llevando a que la diabetes se diagnostica cada vez más temprano. Pacientes de 30 a 35 años ya con enfermedad diagnosticada. ¿Cuáles serían los tratamientos para un diabético que usted mañana o alguien conocido le detectaron diabetes? ¿Por qué se le detecta la diabetes? ¿Por qué normalmente la persona se da cuenta que es diabético? Yo escuché alguna vez que es porque hay hormiguitas en el water, porque obviamente hacen pis con azúcar y que hay cosas que lo que determinan es, no estoy mintiendo, es verdad, doctor, usted no deje que, o sea, que la gente piense que estoy loca, porque es cierto, orinas azúcar y hay hormiguitas alrededor de la taza del water. Eso pasa muy seguido. Eso pasa y tienes toda la razón. Inclusive en zonas rurales, una manera de diagnóstico es las personas como miccionan en el campo, no, tampoco, miccionan en el campo y eso se llena de orina, se llena, perdón, de hormigas. Entonces se daban cuenta que el paciente necesitaba hacerse examen y sí, se diagnosticaba así. Hoy en día diagnosticar la diabetes es sencillo, sin embargo, aún así demora entre 5 a 10 años en diagnosticarlo porque el paciente no va a la consulta, no es una enfermedad que te genera algún síntoma específico. Entonces, cuando llega a ir a la consulta, probablemente fue un hallazgo, el médico le hace un examen de laboratorio de control y empiezan a ver los niveles de azúcar un poco altos, bueno, y se hace el diagnóstico. Claro que sí. Bueno, pero esos niveles de azúcar a veces son muy, muy elevados, menos elevados. También hay, digamos que, grados de diabéticos. Hay grados en el sentido que hay el paciente prediabético
o el paciente que tiene una intolerancia a la glucosa, que es aquel paciente que todavía no tiene los niveles de glucosa tan altos como para diagnosticar la enfermedad, pero sin embargo ya sé que este paciente la está desarrollando. Ya sé que hay un problema en esos receptores que te comentaba, que ya se están dañando y que definitivamente el paciente está secretando más insulina para intentar meter esa glucosa en la sangre. Pero el paciente diabético en sí, ya, no hay que tengo diabetes tipo leve, moderado, severa. El paciente diabético es el mismo, obviamente, mientras más controlado estoy, mientras más acudo al médico, puedo mantener o disminuir y el tratamiento efectivo es tratar de disminuir las complicaciones, porque una de las principales complicaciones del paciente diabético es tener un infarto, por ejemplo, un infarto agudo miocardio, que son las enfermedades cardiovasculares las que más problemas nos va a ocasionar. Ok. Doctor, ¿hay algún medicamento súper efectivo? Me imagino que ahora tienes todos los medicamentos a tu alcance para poder equilibrarte y poder vivir una vida bastante buena, así te haya diagnosticado diabetes. Hay varios tipos de medicamentos en el mercado y la mayoría de ellos muy buenos. Nosotros, por ejemplo, como compañía farmacéutica, tenemos medicamentos orales, tenemos insulinas, tenemos combinaciones. Inclusive, hace un mes lanzamos un producto que combina dos medicamentos inyectables, haciendo que casi 3 de cada 4 pacientes lleguen a las metas de control. La idea principal es poder encontrar el paciente adecuado para el tratamiento adecuado. No hay un tratamiento específico para cada paciente. Lo que sí hay es que darle el medicamento adecuado al paciente y llegar a las metas de control lo más pronto posible. ¿Por qué el paciente diabético tiende a, cuando le detectan la diabetes, a bajar de peso, a demacrarse, de una bajan de peso? ¿Será porque entran en una dieta porque se asustan o porque la diabetes como tal luego te pone flaca o flaca? Hay varias situaciones. Hay el paciente diabético que ya está complicado, que tiene los niveles de azúcar muy altos y esos niveles de azúcar provocan algo que se llama una glucotoxicidad y el paciente llega a un estado de que el paciente empieza a perder peso por la enfermedad per se. Sin embargo, si no estoy en ese estado, si estoy en un proceso de tratamiento en el cual mis niveles de azúcar están normales, no debería haber un efecto mayor en el peso, a menos que obviamente yo como médico le pido al paciente que baje de peso, porque es una de las partes del tratamiento, bajar de peso. No es lo que generalmente ocurre, lastimosamente, por falta de educación. Los pacientes lo que llevan es o a mantener o a subir de peso. Entonces, es una combinación de todo. No necesariamente tiene que bajar el peso el paciente por la enfermedad. Baja de peso porque lo necesita hacer, no es que la enfermedad lo hace bajar de peso. ¿Cómo te deteriora la vida la diabetes? Porque va poco a poco, ¿no? Un paciente definitivo, un paciente que no está controlado tiene muchísimos problemas. La primera causa de ceguera a nivel del mundo es un paciente con una retinopatía diabética. O sea, aquel paciente que va a perder la vista es precisamente por su diabetes. Aquel paciente que llegan a tener neuropatías, es decir, que los nervios empiezan a fallar, inclusive hay amputaciones en miembros inferiores por un problema nervioso y vascular, porque el paciente empieza a tener úlceras, no les duele, no las siente, no hay una buena oxigenación y con el tiempo estas úlceras va aumentando de tamaño y voy a tener que amputar ese miembro inferior. Y muchas otras complicaciones, como te comentaba, desde el punto de vista cardiovascular, un paciente diabético es casi igual a un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio y hay que tratarlo prácticamente igual y tratar de prevenir que llegue a tener complicaciones, inclusive problemas de pareja, porque un paciente con diabetes puede llegar a tener un problema de disfunción sexual o disfunción eréctil. Entonces, bajo ese concepto, obviamente también genera problemas psicológicos. Es una combinación, es una enfermedad sistémica que en realidad afecta al paciente entero en todos sus sistemas, que hay que, obviamente, como te comentaba hace un momento, tratarlo adecuadamente y tratar de prevenir todas esas complicaciones para evitar que el paciente y mejorar la calidad de vida del paciente. Claro, ¿se puede revertir la diabetes, doctor? O sea, ya no, y ya no quiero ser, o ya es una enfermedad crónica, llegaste a la diabetes y te fregaste. No es una enfermedad que, como comentabas hace un momento, no es que te fregas, no, el paciente es tratado bien. O sea, ya tienes una condición. Sí, no se puede curar, definitivamente no se puede curar, sin embargo... Pero lo mejor es prevenir. Definitivamente mejor es prevenir, eso definitivamente es mejor. Sin embargo, el paciente que tiene la enfermedad, si está bien tratado, si está bien cuidado, si tiene educación, lo más importante es la educación del paciente para su tratamiento. Si el paciente no se educa en su enfermedad y en su tratamiento, probablemente nunca va a estar en metas de control. Pero si el paciente se educa,
ese paciente puede llegar a tener una vida igual que cualquier otra persona probablemente y con complicaciones tal vez mucho más adelante. Mucho más adelante, pero ¿puede un paciente diabético morir a los 85 si es educadito y es disciplinado sin complicaciones? Definitivamente. 85. Definitivamente lo puede hacer. Definitivamente lo puede hacer con complicaciones mínimas lo puede hacer. ¿Cómo qué? ¿Cuáles son esas complicaciones mínimas? Como te comentaba, las mayores complicaciones son micro y macrovasculares, entonces podría llegar a tener pequeños problemas visuales, no necesariamente de pérdida de la vista, pero sí pequeños problemas visuales. Podría llegar a tener con el tiempo pequeños problemas de adormecimiento de las piernas, de los brazos, por esa neuropatía que te comentaba, pero sin embargo pueden ser muy mínimas si el paciente se lo trata adecuadamente. Claro, ¿cuáles son sus recomendaciones, doctor Gonzaga, para Navidad ahora para los pacientes diabéticos? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Que es la época más complicada, donde vemos muchas muertes, no solamente porque la gente se deprime y hay suicidios, sino también porque la gente también toma muy rápido, eso es verdad, y tiene un síndrome que se llama el síndrome del verano, cuando pues en la noche de Navidad se lo toman todo y el corazón ya no te da. Así mismo los diabéticos, me imagino, tienen pues complicaciones. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Porque dejar de comer algo rico en Navidad es complicado, pues, doctor. Sí, definitivamente, y no, la idea tampoco es que dejen de comer, hay momentos en que lo pueden hacer, hay que darse su calidad de vida. La mejor recomendación es vayan en este momento a su médico y vean cómo están actualmente. Si actualmente no están bien, obviamente para diciembre no van a poder darse ese lujo que quieren hacerlo. Entonces ir donde su médico, ver cómo está la enfermedad, empezar a hacer los cambios que sean necesarios para llegar a esta Navidad o a este fin de año lo mejor posible, y de ahí, dependiendo de lo que le recomiende el nutricionista, ver cómo puede manejar esos gustos que se quieren dar. No es necesario no es que el paciente no puede comer nada, lo puede hacer, todo es simplemente con un poco de educación y siempre y cuando tratando de mantenerse dentro de los niveles normales de azúcar. Recomendación general, doctor, ya para finalizar. Siempre va a ser que vayan al médico. Es muy difícil hacer una recomendación general porque cada paciente es distinto, la terapia de cada paciente es distinto y la nutrición de cada paciente es distinto. Lo importante es edúquese en la enfermedad y vaya regularmente al médico. Mi querido doctor Mario Gonzaga, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Pues él es médico de Sanofi y pues ya estamos conmemorando, no señor. O sea, es que no es celebrando tampoco, es haciendo concientizando, exacto. Concientizando, por eso es el mes de la diabetes, concientizando los problemas de diabetes en el mundo entero y también acá en el Ecuador. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena.